Bueno, ya estamos en comunicación con mi querido contador Rolando Colchado Valenzuela para la retrospectiva financiera de este día. Análisis de los problemas económicos en el Ecuador desde diversas aristas, mi querido Rolando, que bien me decías ahorita, pues le pega a otros, ¿no? Te digo Juan para que oigas Pedro. Así es. Bienvenido Rolando. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días. Bueno, pues sí, amigas y amigos, vamos a hablar sobre el conflicto de días anteriores que se tuvo en Ecuador. Como todos ustedes saben, se tuvo enfrentamientos entre el pueblo de Ecuador, encabezado básicamente por el poderoso grupo de indígenas, contra el gobierno del presidente Lenín Moreno. Esto debido a medidas extremas que implementó el gobierno en base a las presiones del Fondo Monetario Internacional para obtener créditos por más de 4.200 millones de dólares a cambio de reducir el déficit fiscal, ahorrando por un lado y recaudando más por el otro el gobierno de Ecuador. En ese conflicto el gobierno cambió temporalmente su sede de Quito a Guayaquil. Pero ¿cuáles fueron las medidas que detonaron una gran crisis en Ecuador? Pues en primer lugar, el gobierno determinó una contribución especial a empresas con más de 10 millones de dólares al año. Bajó el salario de hasta un 20% en contratos temporales. Se redujeron las vacaciones a la mitad. Trabajadores que trabajan para el gobierno ahora tuvieron que aportar o deberían aportar un día de salario al mes. Aparte, eliminación a los subsidios en los combustibles vigentes en más de 4 décadas, que eso fue el principal factor que ocasionó el conflicto entre el pueblo con el gobierno, porque se les ocurrió incrementar la gasolina en más de 120%, y así la gasolina extra pasó de costar 1.80 dólares a 2.30 el galón. Igualmente, el galón de diésel aumentó de 1.08 a 2.27. Pues sí Pero que era vamos a el llamado analizar. paquetazo, ¿no, mi querido Orlando? Sí, perdón. Ahora sí que era un paquetazo, como se le llamó, ¿no? Paquetazo económico. Sí eran unas medidas draconianas muy lesivas, ¿no? Para la economía familiar. Exacto, cómo no. Pero ¿cuál es el principal problema? Que no se ve la economía en las dimensiones que se deben de ver. O sea, y eso lo digo no únicamente por el Fondo Monetario Internacional, lo digo también por las grandes calificadoras, por los expertos y los gobiernos que únicamente se enfocan en solucionar el problema interno. Pero vamos a verlo como debe de verse. O sea, todas las economías tienen dos dimensiones: una dimensión interna en su moneda local y una dimensión externa en divisas internacionales. Si yo en México me voy a Estados Unidos o a Francia o cualquier país con pesos, pues no me los van a aceptar. Necesito conseguir divisas aceptadas en los mercados internacionales. Entonces, ¿de qué sirve recaudar o que el gobierno obtenga más ingresos en forma interna si la deuda se tiene que pagar en dólares americanos, en este caso que fue el préstamo? Uh-huh. O sea, en México pasó algo parecido en 1982. En 1982 México se quedó sin divisas. Entonces el gobierno implementó una serie de medidas para que todos aportáramos en pesos para pagar la deuda. E inclusive hubo descuentos a los trabajadores. Pero eso fue un engaño total, una tomada de pelo, porque no se puede pagar la deuda externa en pesos. Entonces el Fondo Monetario Internacional, ¿para qué impone medidas internas si aunque el gobierno capte y reduzca su déficit, no va a poder pagar el déficit? Y no solo eso, sino
sino que al quitarle recursos a la gente a través de bajarles el salario, de reducir pensiones, que son las medidas que adopta el Fondo Monetario Internacional, de incrementos a la gasolina, mayores impuestos, pues hay ocasiones que la gente pierde poder adquisitivo. Al perder adquisitivo compra menos, y al comprar menos se reduce la economía de ese país, o sea, deja de crecer. Pero lo más importante es de que esas medidas originan inflación. A través de la inflación se elevan los precios, se encarecen todos los bienes y servicios de ese país, entonces es mucho más difícil lograr captar divisas cuando un país se encarece. Mire, para explicar un poquito más gráfico, si gusta vamos a la gráfica número 2, en la que presento dos cuadros, uno de 1971 a 1995 y del lado derecho de 1996 al 2019. La columna 2 es la inflación de Ecuador y la columna 4 es el tipo de cambio. Entonces, yo voy comparando o voy llevando a valores reales $1,000 partiendo de 71 y lo voy comparando contra la economía de Estados Unidos. Entonces, fíjense qué pasó en 75, 76, en 82, igual que en México. Hubo una elevación de precios, o sea, los productos elaborados en Ecuador estaban un 39.5 más caros que los elaborados en Estados Unidos. ¿Qué origina eso? Eso no falla, automáticamente una devaluación. El tipo de cambio se fue de 33.20 a 54.10 y así se fue. O sea, la economía de Ecuador empezó a tener una serie de crisis y devaluaciones. Por ejemplo, de 1980 hasta el año 2000, el promedio de inflación fue del 37.6. ¿Qué se le ocurrió al presidente, a Jamil Mahuad, no sé si así se pronuncia? Ajá. Tomó la decisión de dolarizar su economía y entonces estableció $1 equivalentes a 25,000 dólares ecuatorianos o sucres, lo que ustedes le quieran decir. Y aparentemente su economía se empezó a regularizar, bajó la inflación, empezó a tener un incremento en la captación de divisas en su balance de pagos. ¿Pero por qué fue? Porque se abarataron. Miren, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en 1999 la subvaluación era del 62.8, o sea, todo lo contrario. Los bienes y servicios de Ecuador estaban un 62.8 más baratos que los de Estados Unidos, que originó una bonanza, un crecimiento de la economía, estabilidad, pero le copiaron a Argentina, o sea, fijaron un tipo de cambio con inflación. Aunque la inflación bajó, se fue incrementando los precios, y si quieren podemos ver la siguiente gráfica, porque ahí gráficamente se puede ver qué es lo que está pasando. Miren, ahí Ecuador lo presento como un color amarillito o sepia. Vean su curva, o sea, su gráfica de precios, cómo va. Miren, por ejemplo, en 1999 los precios de Ecuador eran iguales a los de China. Ahí presento varios países como efecto comparativo. El moradito es México. Ahí abajo hay unas flechitas azules. Las flechas azules muestran las devaluaciones de México, pero si vamos la raya morada de México, en 1976 se subió mucho comparado contra Estados Unidos y vino la devaluación de 76. En 1982, que también fue similar con la moneda de Ecuador, se subió mucho comparado contra Estados Unidos y vino la devaluación de 82. Y después, en 1994 volvió a subir mucho y otra vez tuvo que venir una devaluación y crisis económica. Y después siguió subiendo, pero ahí lo que nos ayudó, como les había comentado, fue de que se vendieron los bancos y entraron muchas divisas. Pero ahora veamos a Ecuador. A Ecuador le pasa exactamente lo mismo.
En 1999 estaba subvaluado más de un 60%, o sea, sus precios a nivel internacional estaban iguales que los precios de China. Pero ¿qué pasó al mantener un tipo de cambio fijo? Que fue lo que le pasó igual a Argentina. Se empezaron a elevar sus precios. A partir del 2014 ya los dólares que captaban no les alcanzaban, y entonces el nuevo gobierno tuvo que pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional para tratar de solucionar su crisis, que se origina por la elevación de precios. O sea, si mis precios están más caros que los de otros países, pues yo no puedo competir con ellos. O sea, y ya lo he platicado mucho, que ahí cambió totalmente lo que fue la época de la producción. Ahorita lo más importante son los precios. Pero veamos las políticas de diferentes países y de los expertos, lo que están visualizando contra la realidad. Por ejemplo, China, yo siempre pongo de ejemplo China. Su presidente Deng Xiaoping en 1978 tenía una imagen muy complicada porque tenía a su población en pobreza extrema, más de 1,000 millones de habitantes. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, pues a ellos no les puedo pedir un yuan más porque pues los trueno. ¿Cuál es mi solución? Pues crear las condiciones para que los productos chinos sean muy baratos, y entonces ellos lo que quieran vender al extranjero sea muy fácil que lo vendan, y aparte lleguen inversiones a China, se creen nuevas fuentes de empleo y se genere riqueza. Por ejemplo, ¿qué está haciendo México? México lo que está haciendo es no generando riqueza, sino repartir la pobreza. Y no solo eso, o sea, ahora que tuve la junta en la que analizamos los resultados, estuve platicando con las gentes de ventas, y me da tristeza que lo que son las empresas en tecnología y las empresas de servicio se están cambiando a Costa Rica. ¿Por qué? Pues imagínense, las leyes fiscales son muy complejas. Fácilmente me puedo equivocar y omitir impuestos. Pero si me equivoco en impuestos, ya es un delito considerado como crimen organizado. Sí. Entonces, por ser ese delito, todos mis bienes, mis inversiones, mis inmuebles me los pueden quitar con la mano a la cintura, porque para efectos del fisco soy un defraudador y ya perdí. O sea, ¿eso cómo va a generar confianza, y a su vez cómo va a generar riqueza, si lo que estamos dando las señales de que si inviertes en México, aguas, porque te puede ir como en feria, porque puedes perder todo tu patrimonio? Entonces, fíjense lo importante que es entender las dos dimensiones y manejar la economía de tal forma de que yo pueda ir beneficiando a mis empresas, no perjudicarlas, cargarles más la mano con impuestos, y ocasionar que todos mis bienes y servicios se eleven de precio, y entonces mi economía se derrumbe. Vean, a valores reales, el yuan está en $2,600, mientras que en México está en 5,840.97. En Ecuador, en 6,697.23, o sea, mucho más del casi el 300% de diferencia. ¿Cómo voy a poder competir contra un producto chino si mis productos están mucho más caros que los productos chinos? De ahí es el éxito y lo que China ha logrado de cada día de la pobreza extrema brincar a ser el país más poderoso del mundo. Y eso no lo estoy inventando, además créanme que esto lo demuestro con cifras. O sea, yo no estoy hablando y platicando que a lo mejor tal efecto combinado con tal situación, con un viento contrario, ocasionó que los precios internacionales, no, aquí con pesos y centavos o con la moneda de cada país lo estoy analizando y viendo cómo se comporta la economía en base a analizar las dos dimensiones. Claro está que no únicamente hay que analizar los precios, hay que ver otros factores, hay que ver cómo se comporta mi balanza de pagos, cómo van mis reservas. Tengo que analizar varias cosas, pero un factor muy importante son los precios. Entonces, eso es lo que ocasiona las crisis y las devaluaciones a los países.
Y lo triste es de que los grandes genios, los premios Nobel de economía, las grandes universidades no se han dado cuenta de algo tan sencillo. Ahora, a lo mejor ellos no tuvieron la suerte como yo de trabajar en corporativos, donde veía la economía desde diferentes ángulos, de diferentes países comparados desde el corporativo. O sea, yo pienso que a lo mejor ellos no tuvieron esa suerte. Yo sí tengo la suerte. Lo importante sería que me escucharan y que vieran que México puede ser una potencia, pero debe de analizarse y visualizarse las dos dimensiones, no únicamente la dimensión interna. Pues ese es mi Exactamente, resumen. Rolando. No, parecería, o mejor dicho, no es nada complicado lo que tú expones, realmente tiene hasta muchísima lógica para quienes no somos eruditos en estos sistemas financieros, lo que tú planteas, y desafortunadamente vamos totalmente en sentido contrario. Decía yo apenas, una de las grandes expectativas que tiene la Secretaría de Hacienda y este gobierno es la ratificación del TEMEC para la reactivación de la economía. Y decía, pues, ¿qué apuesta tan absurda, ¿no? Porque realmente un tratado, y mejor que el que viene, ya lo tenemos. Entonces, realmente lo que se está haciendo ahora con estas leyes es apretar más justamente a los sectores productivos y ahuyentar la inversión, porque lo que no se acaba de entender en este gobierno es que justamente mientras mejores las condiciones para la inversión y la productividad, pues entonces mejor te va a ir justamente en la recaudación de impuestos y no al contrario. Claro. Censuran terriblemente, no sé, seguramente lo viste, el pronunciamiento del director general de Kimberly Clark México, que decía que pues no ven condiciones la empresa para hacer inversiones en este y en el siguiente año, por lo menos por el entorno y las decisiones que está tomando el gobierno. Se le echaron encima a Kimberly Clark, hicieron ahí un hashtag para sabotear a la empresa, boicotearla, y finalmente la empresa dobla las manos y dice, no, perdón, ahora resulta que ya una empresa no puede ni siquiera pronunciarse sobre las condiciones que ve en el entorno económico, porque acaba siendo vilipendiada en las redes sociales, acusada de todo, de antimexicanismo y demás, ¿no? Y le hacen campaña en algunos medios ahí, cómplices del régimen, como siempre, en contra de esta empresa, acusándola de todo, cuando son las empresas, no se nos olvide, son las empresas y la iniciativa privada la que genera Claro. la mayor parte de los empleos y también de los impuestos con los que se beneficia pues el gobierno y bueno, todos, pero principalmente el gobierno, porque no es su dinero, es el de todos nosotros, ¿no, Rolando? Entonces, Así es. vamos completamente en el sentido contrario. Pero aparte comentaste otro punto que es importante. O sea, están esperanzados al TEMEC, y el TEMEC en el capítulo 33 además nos va a obligar a mantener un tipo de cambio fijo. ¿Qué le pasó a Argentina? Ya lo comenté. ¿Qué le pasó a Ecuador? Aquí lo estoy demostrando. O sea, si yo dejo fijo un tipo de cambio, pues mi inflación me eleva mis precios a nivel internacional. Entonces, vamos en camino contrario hacia el crecimiento y hacia el desarrollo del país. A pesar de que se tengan buenas intenciones, que se quiera apoyar al pobre, a las personas adultas, eso no está mal. Pero no hay que repartir la riqueza, porque si le quitas dinero a la clase media o a la clase que invierte, pues entonces la riqueza no solo no va a crecer, sino que va a disminuir. O sea, lo importante es generar riqueza, no repartir la pobreza o disminuir la riqueza. Eso es lo importante. Exactamente. Ojalá no se entiende, no se entiende. Logre ver. No sé, no se trata de criticar, se trata de defender a nuestro país, a la economía y ver por nuestros hijos y por sus nietos y las generaciones que vienen atrás. Yo pues ya me queda poco tiempo, por mucho que sea optimista, pues ya uno es consciente que uno en esta vida
está cierto tiempo, ¿no? Y hay que reconocerlo y hay que verlo con sabiduría pues sí, mi querido Rolando, pero los que vienen atrás es lo que me preocupa. eso es lo malo, mi querido Rolando, que digo, independientemente nadie tenemos la vida comprada, ¿no? No sabemos cuánto tiempo nos queda independientemente de la edad que tengamos, pero sí, lo realmente preocupante también es, mi querido Orlando, que eh, revertir las condiciones a las que nos están llevando ahora va a ser más difícil que tomar el camino correcto desde un principio, ¿no? Exacto, sí. Es como cuando tomas la salida equivocada en la carretera. Regresarte es una vuelta mucho más extensa que si hubieras tomado desde el principio la salida que tenías que tomar, ¿no, mi querido Rolando? Si vas en el periférico, peor. ¿Verdad? Regresarte hasta Querétaro. Puta, te cuesta en todo, en tiempo, en gasolina y en desgaste y en estrés. Pero pues ojalá, mi querido Rolando, que pues estos tomadores de decisiones en la economía tuvieran un poquito de este conocimiento y de esta visión que tú tienes para ayudarlos realmente a encandilarnos hacia las decisiones correctas, mi querido Orlando. Pues nosotros aquí ponemos nuestro granito de arena difundiendo este gran conocimiento y estas ideas que tú tienes. Y gracias por exponerlas aquí, mi querido Rolando. No, al contrario, muchas gracias a ti. Pues muy buen día y muy buena semana a todos. Igualmente para ti, mi querido Orlando, como siempre, gracias por esta valiosísima participación y por compartir tus extensos conocimientos. Rolando Colchado, el hombre, le digo, al que los números le hablan de usted. Gracias, mi querido Orlando. No, de que a ustedes. Gracias, amigos. Vamos a